Hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido, hermanos. Es un privilegio de estar aquí en esta noche, hermanos, con ustedes, nuestros hermanos en Cristo Jesús, en las redes sociales. Y saludos a todos los hermanos, donde sea que se encuentren en esta noche. Y aquí estamos con nuestro pastor Gregorio Ramos Hernández y nuestro hermano y pastor Elio Solís, y queremos hoy en esta tarde, hermano, hacer una reflexión sobre el crecimiento espiritual, hermanos, algo que nosotros necesitamos como iglesia, hermanos, que muchas veces necesitamos crecer, hermano. El crecimiento espiritual es el proceso de madurar, hermanos, y esto es lo que muchos batallamos, hermanos. Quisiera leer un texto que está en el 1 de Pedro, segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 5, hermanos. Dice en el nombre de Jesús: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, fíjense lo que dice, hermanos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caerás jamás. Vamos a una oración, hermanos. Amén. Amén. Vamos, Pastor, amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad de poder transmitir esta reflexión de tu palabra. Señor, tú conoces la necesidad de cualquier persona que pueda ver esta transmisión. Señor, te pido que seas tú iluminándola, dándole entendimiento y sabiduría para alcanzar el conocimiento, Señor, de cada uno de quienes te buscamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y fíjese, pastor, esto es algo muy interesante lo que dice Pedro en su carta. Dice que primero dice, poniendo toda diligencia. Imagínense, diligencia es algo que nosotros, como en nuestro trabajo, tenemos que estar puntuales, ¿verdad? Tenemos que trabajar duro, tenemos que sacar el trabajo adelante. Entonces nos dice Pedro que así nosotros también debemos de poner esta diligencia en nosotros, hablando sobre las cosas de Dios. Tenemos que tener esa diligencia. Y luego dice añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esto lo podemos ver en Sansón, pastor. Sí. Él le pasó esto a él. Él no tenía conocimiento, hermano. Él sabía por qué Dios le había hablado. No usó el conocimiento que Dios le había dado a él. No usó el dominio propio, porque él perseguía a las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Entonces él no tenía dominio propio, hermano. Se olvidó de su misión, ¿no? Así de es, la misión que tenía. Así es, pastor. Así es. Y como una misión que tenemos nosotros, los que hemos conocido de Dios, no tenemos que tener en poco esa misión.
de suma importancia. Amén. Yo creo que, hermanos, al hablar de crecimiento, yo lo felicito, hermano Roberto, porque son temas que casi nadie quiere tocar. Lamentablemente yo he visto que los temas que se buscan enseñar y la misma congregación busca son temas motivacionales, Así es. temas que te hacen correr, te hacen danzar y que gritas. No está mal que hagamos eso, o sea, nos gozamos, pues tenemos a un Dios vivo que resucitó, que venció a la misma muerte, o sea, eso es excelente, está muy bien, pero no tenemos que perder el enfoque, la importancia de nuestra misión. Y qué bueno que usted está preocupado por el crecimiento del pueblo de Dios. Y bueno, al hablar del crecimiento, creo yo que tenemos que, inevitablemente tenemos que hablar del antónimo de lo que es el crecimiento, porque si no vamos a saber diferenciar entre una y otra cosa. Entonces, si lo contrario al crecimiento es un estancamiento, es una enfermedad de enanismo, ya no seguimos con el curso. Hablaba usted de Sansón, ya no siguió con el proyecto para el cual él había sido designado, sino que se estancó, ya no siguió allá. Entonces, crecer es, hermanos, llegar a la meta. ¿Para qué hemos sido llamados, no? Y el crecimiento del cristiano es lo que más se está teniendo en poco hoy en día. Eso es muy lamentable. Yo veo en el Señor Jesús una preocupación por su iglesia. Nosotros sabemos que en el capítulo 17 de San Juan, que el Señor Jesús hace la oración sacerdotal, porque está a punto de consumar su misión. Otra vez hablando de misión, mire que está saliendo. O sea, tenemos una misión, vamos creciendo, y él está a punto de terminar su ministerio, su meta, pero deja a unos hombres que son los encargados de seguir con el crecimiento. ¿Sí? Con el crecimiento que él quiere. Incluso le dijo a sus discípulos: aún cosas mayores que estas harán ustedes. O sea, el deseo de Dios que crezcamos. Pero miren que antes de llegar a la oración sacerdotal, en el capítulo 15, versículo 19, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces él nos dice o le dice a los discípulos, le dice a su iglesia: si ustedes fueran del mundo, o sea, ya no son del mundo. Y les dice: yo los escogí del mundo, o sea, él nos sacó del mundo, pero ya no somos del mundo. Y eso es lo que a nosotros, yo pienso que nos tiene estancados, no nos deja crecer, porque no sabemos distinguir que nosotros ya no somos del mundo. ¿Qué es lo que nos estanca? Es como no sé si les ha pasado que a veces en el carro, lamentablemente, pasamos por ciertos lugares donde empieza la llanta a patinar y trabajamos, aceleramos y no sale el carro y se está desgastando. Y muchas veces nosotros como cristianos no logramos avanzar, estamos patinando en un solo lugar debido a que algo nos atrapó en eso. Y entonces muchas veces nosotros buscamos o el cristiano busca más como agradar al mundo. Así es. Agradar al mundo. Y al agradar al mundo empezamos a patinar. Dejamos de crecer. Ya no avanzamos. Se nos olvida que el Señor dijo: ya no son del mundo. El mundo los va a amar. Y a veces nos preocupamos tanto porque es que en qué concepto nos tiene el mundo. Y nos olvidamos en qué concepto nos tiene Dios. Así es, y eso es muy lamentable. No sé, no sé qué piensan. Muy bien, Yo puedo. muy bien, pastor. De hecho, el apóstol Pablo dice que si fuerais que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Sí,
O sea que esa misma meta, esa misma predicación la llevaron todos los discípulos, y usted acaba de leer una cita que nos insta a ir más allá. Así es, pastor. Así es. Entonces es muy importante, como menciona hermano Roberto, el crecimiento se mira desde diferentes áreas. El crecimiento espiritual es tan importante en la vida del cristiano, porque para esto hemos sido llamados, para dar frutos, que lo menciona la palabra. No estaremos ociosos ni sin fruto. O sea, el cristiano no debe estar ocioso ni sin fruto, debe dar frutos. Y la madurez es lo que nos ayuda a dar frutos. Ahora, los enfoques de madurez son diferentes. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 14, estoy leyendo aquí, que dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas, fíjense lo que dice, difíciles de entender. Hay cosas que son difíciles de entender. Si una persona no tiene la madurez, si una persona no tiene un crecimiento espiritual, no entiende la palabra, no la entiende, no alcanza a comprender el propósito del llamado. Entonces, ahí dice el apóstol, difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Los indoctos. Un indocto entendemos que es una persona que va empezando, es una persona que no tiene mucha experiencia en las cosas de Dios o en las escrituras. Es un principiante, diríamos. Cuando se bautiza la persona. Sí, es un indocto, no tiene el conocimiento pleno de las escrituras. Pero dice, así se quedan. Y así se quedan, o sea, sin conocimiento. ¿Y qué hacen? Dice, tuercen las escrituras. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, dice, tengan cuidado, porque los indoctos mantienen una posición de decir, yo conozco, yo sé, yo he alcanzado el conocimiento, y tuercen las escrituras. O sea, no llevan el propósito de Dios, sino que interpretan a su manera, a su modo. No alcanzan a entender que el conocimiento de Dios es para crecimiento, no para que uno diga que yo conozco, yo sé, yo estoy capacitado, porque eso es lo que dicen los que no han alcanzado madurez, los que no han tenido un crecimiento espiritual, piensan que lo saben todo, piensan que están preparados, piensan que lo que hacen es lo correcto. Entonces nos dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice lo que dice, crecer en la gracia. O sea, en la gracia estamos creciendo constantemente. Por eso mencionaba de que los enfoques de crecimiento es de diferentes áreas. ¿Sí? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, esos puntos. Crecer en la gracia y conocimiento. Gracia y conocimiento. O sea que cuando alguien, yo me estoy congregando en un lugar y leemos, tenemos Biblia, cantamos los mismos cantos, pero si mi líder, si mi pastor no agarra la palabra genuina, sino que tuerce la palabra de acuerdo a su... Porque a veces hay personas que quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Entonces, si yo me estoy congregando en una iglesia de ese tipo, yo no, o sea, si mi pastor no asiste a seminarios,
lugares donde se capacite, no está en una organización, simplemente anda así divagando y todo eso. Entonces, difícilmente yo voy a crecer, aunque la palabra sea correcta, pero si alguien la está distorsionando, eso también me estanca, ¿verdad? Va a estancar a uno. Así es. Impide el crecimiento, no deja que el desarrollo espiritual se dé en la vida del cristiano, no se vean los frutos, porque en la vida cristiana es dar frutos de continuo. Y por supuesto que entendemos que dar frutos es en todos los aspectos, por ejemplo, desde el evangelismo, o sea, la obra evangelística es donde más se manifiestan los frutos, donde encaminamos a las personas al conocimiento de Dios, porque ese es uno de los principales propósitos de ser cristiano, de alcanzar al mundo, de alcanzar al perdido, de rescatar al que está lejos de Dios y traerlos al conocimiento de Dios. Entonces, eso es parte de los frutos, y cuando se manifiestan esos frutos es porque hay crecimiento, es porque se está alcanzando una madurez. Y bueno, entonces aquí el apóstol Pedro, tanto en la porción que leyó nuestro hermano Roberto y como esta parte, está hablando sobre la importancia de mantener una estabilidad, de ser estables, de ir alcanzando los objetivos trazados en la Biblia, los propósitos trazados en la palabra de Dios que uno debe llevar. O sea, nuestra vida cristiana no es solamente tener una idea de, bueno, voy a la iglesia, voy los domingos, aunque ya fui, ya cumplí, o sea, va a calmar la conciencia nada más. La conciencia. Ya cumplí. Y la Biblia dice que Dios es mayor que nuestra conciencia, o sea, claro. no basta calmar nuestra conciencia, ¿no? Vamos a agradar a Dios. Pero fíjese, pastor, porque usted leyó el 17, dice guardaos. Y luego dice que no caigas de vuestra firmeza. Entonces, uno puede caer siendo maduro, ¿verdad? Claro. Porque dice, el que crea que esté firme, ¿qué dice? No caiga. Entonces, uno puede estar firme, ¿verdad? Entonces, se puede llegar, porque tenemos que crecer todos los días, hermano. El crecimiento espiritual, pues, es continuo. Pero ahí es cada día. lo que dice quienes generan la caída. Ándale. O sea, los indoctos Y los e locos. inconstantes Ajá. son los que provocan la caída Son de como alguien que esté tropiezos. firme. O sea, alguien que puede estar firme, pero la presión de la Así mayoría, es. la presión de los muchos, porque piensan, porque tienen una idea. Tienen una Entonces, idea. a veces el pastor se puede ver en esa situación, en que tiene que dejarse llevar por lo demás, Ándale. porque si no, no encuentra respaldo. Si no, se le van a ir o se le van a voltear. Así Eso está tremendo lo que acaba de decir. No, yo no lo había visto así, de que alguien que está firme, Ujú. que es maduro, puede caer Así por es. la presión Así de es, los pastor. indoctos. Entonces, nunca lo había visto que Así en la es. terminología de un pastor, caer por la presión de la congregación. Así es, pastor. Eso está Presión. tremendo, eso está tremendo. Incluso esas cosas han pasado, pastor. Sucede. Que por Sucede. medio de la presión de la congregación, el pastor se deja Baja la guiar, guardia. baja la guardia, se deja, como por ejemplo, irse con la corriente de la congregación. Sí. Y o más bien los que son indoctos, o sea, los que no están preparados, Sí, los que no no están tienen preparados. una preparación, no tienen una capacitación espiritual. ¿Por qué? Aquí lo enseña claro. Porque no buscan a Dios, No buscan a Dios. porque no son constantes, son inconstantes. ¿Sí? O sea, no son firmes, pero provocan una presión de alguna otra manera. Así es, pastor. Tan solo con que, mira, no voy a la iglesia, esa es una presión para el pastor. Así es. No te ofrendo, no te diezmo, esa es una presión. Así es. Entonces el pastor se puede ver en una situación de que, bueno, pues con tal de que me apoye, con tal de que venga, pues vamos a seguir la corriente. Ahí es cuando los firmes pueden caer. Pueden caer. Porque se van en la corriente. ¿verdad? Sí, se van en la corriente. Es la presión. ¿sí? La presión. Y al verse el pastor necesitado de alguna manera, pues cede. Entonces, es ahí lo que el apóstol Pedro nos dice, debemos tener cuidado con estas cosas. Porque dice guardados. Así es. Y pues guardados, sí, tiene una palabra que tiene mucho significado, que guardados, que ten cuidado, pon atención,
Entonces la palabra guardado nos está diciendo que es algo, Despiertos. un peligro, hermano, que hay un peligro que tengamos cuidado. Es por ejemplo cuando la gente va al mar y ponen un letrero que no se metan porque hay tiburones. Entonces es también como una advertencia, hermano. Así es, Una advertencia de parte de Dios Así es. para no caer. Así es. Entonces, lo que dice aquí la palabra, antes bien, crecer en la gracia A crecer y en la gracia. en el conocimiento. O sea, tiene que ir avanzando. No es solamente tener una multitud de gente, sino que la gente tenga un conocimiento. No que conozca muchos textos, sino que sepa el propósito De Dios. el propósito de Dios. Ese es un crecimiento, que se integre en el plan de Dios. Porque el propósito de Dios es que las almas sean salvas. O sea, que no solamente formen una congregación, sino que sean salvas. Porque ya leímos lo que el Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión a aquellos que decían conocer a Dios, decían adorar a Dios. Les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón Está lejos. está lejos de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Es que nuestro corazón esté en Dios. Así es. Que nuestro corazón esté siempre en una constante aprendizaje Amén. de dar frutos, de dar frutos. Entonces, y los frutos no es solamente tener ciertas actividades, sino que todo esté encauzado a la voluntad de Dios. Ese es el crecimiento que debemos estar buscando. No nada más que lleguen a la iglesia, sino enseñarles su propósito de un día llegar delante del Señor Jesús. Y yo decía una ocasión, nuestra meta no es llegar delante del Señor Jesús, aún eso. Así es. Nuestra meta no es llegar delante del Señor Jesús, porque la Biblia dice que va a llegar el día en que toda lengua y toda rodilla se doble y confiesen que Jesucristo es el Señor. O sea, y eso es a los incrédulos y a los crédulos, es decir, a los creyentes y no creyentes, todos vamos a estar delante de la presencia del Señor. Es decir, aún aquel que no cree en el Señor también va a estar delante del Señor. Entonces, por eso que nuestra meta no es llegar delante del Señor. Esa no es nuestra meta es escuchar esas palabras que el Señor dice, buen siervo fiel. Sí, En lo poquito me fuiste fiel, Así es. pásale. En lo mucho. A lo mucho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Bueno, y no tan solo nosotros, sino que los discípulos lo enseñaron, pues, los discípulos lo enseñaron. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, nosotros, mientras estemos aquí, mientras estemos en el planeta Tierra, y estemos aún dentro de la iglesia, estemos dentro de los cargos, liderazgos que tengamos, nosotros tenemos que saber que somos extranjeros y peregrinos. De este mundo. ¿Sí? Y que hay deseos carnales que ahí van a estar dentro de nosotros En la tratando. naturaleza. Ajá. Entonces dice Pedro, dice que el bautismo salva, pero dice no quitando Las inmundicias de la carne. de la carne. Entonces quiere decir que nuestros pecados van a ser perdonados. Limpiados. Vamos a ser vestidos del Señor Jesucristo en su muerte, sepultura, pero nos va a dar el Espíritu Santo, pero los deseos, la carne, la naturaleza de la va a carne. seguir allí. Así es. Entonces esa va a ser la batalla de nosotros. Y eso es interesante lo que usted dice, hermano Roberto, porque hay veces que nosotros creemos que yo ya soy bautizado en el nombre del Señor Jesús y listo, estoy preparado, si el Señor viene, haga lo que yo haga. Hace rato venía escuchando a alguien que decía que la salvación es algo que no se pierde y lamentablemente está equivocado ese hombre porque Mucha gente sí, ha creído eso, pastor. exacto, y eso hace que no tengamos un crecimiento, Así es. entremos en un estado de conformismo. Conformista. Ujú. Y nomás crees que porque ya te bautizaste ya eres salvo y Ujú. nunca vas a perder tu salvación. Ujú. Y la gente empieza
pues no crece, hermano, porque van a ir haciendo cosas que no debe ser, se va a salir de la voluntad de Dios, va a buscar a Dios a su manera, porque es lo que pasa, hermano, cuando no crecemos, buscan a Dios a su manera, Así es. cuando ellos quieren, y pues tristemente, hermano, si usted ve en las iglesias, hermano, muchos de los hermanos no van a los servicios, hermano. ¿Por qué? Porque no han tenido ese crecimiento espiritual. Porque si tuvieran ese crecimiento espiritual, supieran que la voluntad de Dios para ellos es estar en los servicios, especialmente en los servicios de oración, hermano, que son los más importantes para nosotros, porque en la oración, ¿sí o no, pastor? Donde nosotros podemos entender la voluntad de Dios, podemos aprender a orar, hermanos. Mi esposa me ha dicho a mí, yo le he dicho que en el culto de oración es donde nosotros hemos aprendido cómo orar, Amén. cómo hablar con Dios. Conocer la voluntad de Dios. Así es, y luego en la iglesia, hermano, tenemos casi una hora. El culto de oración orando, hermano, sin que nadie nos moleste. Aquí en la casa oramos y alguien toca. Oramos, los perros, oramos, los teléfonos están timbre y timbre. Entonces, pues no hay. No se puede crecer, no tiene esa libertad. Pero en la iglesia sí. O sea que ahorita se me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, en la casa sería estar como, o sea, no es malo buscar a Dios en la casa, tenemos que hacerlo, y aún dentro de la casa tenemos que crecer. Pero Hay una Pero, diferencia. pero la casa vendría siendo como una planta que está puesta en una maceta. Ujú. Y en la casa va a tener un crecimiento, pero no tan grande como cuando se siembra en un Así es. terreno grande, Así es, que pastor. en este caso sería la iglesia, La iglesia, ¿no? pastor. Ajá. Entonces en la iglesia ya la persona puede crecer, o sea, no es lo mismo orar en casa que orar en la iglesia. Son dos cosas Sí, muy sí. diferentes, porque en la casa tantas cosas, ¿verdad, hermano?, que tenemos que hacer, que para allá y para acá, y pues tenemos, oramos un ratito, pero ya, pero en la iglesia no, hermano, ahí si empieza el culto, pues llegamos temprano, hermano, y nos quedamos orando en el altar hasta que comience el servicio. Incluso aunque comience el servicio, uno se puede quedar en el Sí, puede altar, seguir hermano. orando. Cuando pasan a la alabanzas, uno puede ir a orar, hermano. Entonces, en la iglesia es donde tenemos Es cuando ese se crecimiento. integra el cuerpo de Así es, Cristo. pastor. Porque Así. si uno hace las cosas de manera individual, pues hace las cosas a su forma, a Así su es. parecer. Así Pero es. no en el plan de Dios, que es formar su iglesia, Así es. que es que la Biblia señala que es el cuerpo de Cristo. Y claro, el apóstol Pablo lo ilustra como un cuerpo humano. O sea, la iglesia es como un cuerpo humano. Así es, O sea, que de la cabeza a los pies todo es necesario. Así es. Las manos, los ojos, la boca, todo es necesario dentro del cuerpo. Y cuando uno no hace eso, o sea, está aparte, no está integrado el cuerpo y no puede tener la función, Así es. no puede dar ese fruto que Dios espera de nosotros. Entonces, por eso, todo esto en conjunto es importante, es necesario. Es O sea, necesario. el conocimiento, el crecimiento, todo eso es necesario. O sea, el conocimiento nos va a llevar al crecimiento. Así es, pastor. Hablaba el pastor de que la iglesia es un cuerpo, ¿no? Y cada uno de nosotros es un miembro. Así es. Y lamentablemente a mí me tocó ver, bueno, yo creo que muchos hemos visto eso, me tocó ver a una persona con el cuerpo bien desarrollado, normal, pero una mano la tenía así muy pequeñita, así, muy pequeñita, es decir, el cuerpo, lo demás del cuerpo creció bien, pero la mano estaba muy pequeñita, no se desarrolló bien. Entonces yo como cristiano que formo parte del cuerpo y no estoy dispuesto a crecer como Dios quiere que yo crezca, aún dentro de la iglesia yo me quedo, pues mi desarrollo. Una discapacidad. Una discapacidad. Así es, pastor. Así es lo que pasa, hermano. Y lo que pasa es que los miembros no han entendido, hermano, que cuando ahí en la colonia donde está la iglesia, por ejemplo, en su colonia, pastor, ¿cómo se llama? La Emilio Portesí. Sí, ok. Ahí cuando hay servicio y todos los hermanos se unen, la iglesia se manifiesta en esa colonia. Claro. ¿Sí me entiende, pastor? Claro. Porque ahorita la iglesia no está manifestada porque
yo estoy aquí en mi casa, el hermano está en el trabajo y la hermana anda ya, no sé, en la lavandería. Entonces, todo el cuerpo anda por donde sea haciendo sus cosas, pero cuando nos unimos ahí en la iglesia, el cuerpo de Cristo se manifiesta, hermano, y ahí es donde nosotros vamos a crecer espiritualmente, porque con los cantos, con las escuchando las peticiones, las oraciones, las predicaciones, las enseñanzas, incluso, hermano, los agradecimientos que cuando hermanos dan una palabra que es una exhortación para nosotros, pues de todo Sí, eso claro, estamos. cuando nos reunimos todos, Así es. caemos al mismo sentir. Así es. Estamos en un mismo sentir, dice el apóstol Pablo. Caemos en una misma idea, o sea, todos tenemos la misma idea de crecimiento, porque entendemos que ese es el plan de Dios. Y cómo esto está tan hermoso, entre más vamos buscando, hermano, nos podemos pasar toda la noche, ¿no? Hablando de esto y qué bueno, pero miren lo que decía el hermano y agregado lo del pastor Gregorio, que decía, es que el cuerpo está como distribuido. Un miembro está aquí, el otro miembro está allá, el otro miembro en el trabajo, el otro miembro allá, pero cuando los miembros se juntan en un solo lugar, forman el cuerpo de Cristo. Pero además en la iglesia no tan solo está el cuerpo de Cristo, sino que ese cuerpo también ahí recibe el Espíritu, ese soplo de vida, y entonces ese cuerpo tiene vida. Así es, entonces lo que usted decía, se manifiesta. Entonces cuando Adán fue hecho, estaba ahí tendido el pedazo de barro, el cuerpo estaba ahí, pero al soplo de Dios, entonces ese cuerpo se incorporó, es decir, se puso de pie. Entonces la iglesia puede estar ahí tambaleándose y todo, pero necesitan reunirse los miembros en un solo lugar, y ahí donde sopla el Señor y la iglesia recobra vida. Y es lo que la iglesia, los hermanos no entienden, hermanos. Ellos dicen, pues yo oro en mi casa, yo veo las predicaciones en el internet, yo escucho música cristiana en mi casa, yo leo la Biblia, pero lo que pasa, hermano, todas esas cosas que hacemos en nuestra casa, lo hacemos a nuestra manera. Porque si yo estoy en mi casa y digo, voy a leer no me gusta este texto porque está muy fuerte, sí, voy a leer. Pero la iglesia no es así, hermano. Dios nos va a hablar en la iglesia de la manera que nosotros. Y aquí no solo se trata de escuchar una buena predicación, porque puede haber muchas buenas predicaciones en el internet. Pero no solo se trata de escuchar una buena predicación, sino estar en lo que Dios nos está hablando. Así es, pastor. O sea, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es. Porque puede haber muchas predicaciones, pero si yo no soy parte de aquel que está predicando, pues ¿para qué me ayuda a mí a escucharlo? O sea, ¿para qué me sirve escucharlo? Tal vez adquirir conocimiento, alguna información, pero nunca debo tomar eso como parte de un crecimiento espiritual. Amén. Y la enseñanza puede ser muy buena, como decían, pero miren cómo, pensando todo eso, el pueblo de Israel era un solo pueblo, pero estaba distribuido en 12 tribus. Entonces, cada tribu tenía una responsabilidad delante de Dios, tenía un oficio delante de Dios, una función delante de Dios. Es decir, la tribu de Dan no podía hacer lo mismo que la otra tribu podía hacer. Entonces a veces pensamos, es que yo soy de tal iglesia y bueno, porque soy de tal iglesia, entonces, pero mejor voy a escuchar al pastor de fulana iglesia y ya me traje el mensaje de tal tribu, digamos así. El mensaje es bueno, pero ese mensaje era para la iglesia de ese lugar. Pero Dios quiere hacer algo con su iglesia que está en tal lugar, por la importancia de no demeritar ¿cómo dijéramos? La predicación, la enseñanza. El varón de Dios que Dios ha puesto ahí, no demeritar la función de su pastor, por más humilde que parezca, porque a veces eso nos detiene en el crecimiento, porque es que mi pastor, es que ¿qué me va a enseñar mi pastor? Y demeritamos el valor que tiene nuestro pastor, y entonces ahí ya no crezco yo, los demás van a crecer, pero yo que pienso que mi pastor no
no me va a dar una buena enseñanza, entonces yo no voy a crecer. Se me olvida que el pastor es solamente un instrumento de Dios para darme el mensaje que yo necesito. Entonces, qué importante, hermanos, eso de saber que la iglesia, que si yo pertenezco a una iglesia, yo tengo que escuchar el mensaje que Dios manda a mi iglesia, a mi tribu, porque Dios quiere hacer algo, una función especial con mi iglesia. Y cuando yo recibo ese mensaje que Dios quiere hacer en mi iglesia, entonces yo tengo un crecimiento. Así es. Así es. Amén, hermanos, pues ese es el mensaje que... Es una bendición, hermanos, de estar con ustedes y pues qué bendición, hermano, de venir tres puntos diferentes sobre el crecimiento, el mismo tema, y pues para mí es una bendición escuchar otros puntos de vista bíblico, porque estamos hablando bíblico, no estamos hablando de otras cosas. Correcto. Y es una bendición para mí estar aquí con ustedes, hermano, mi hermano Elio Solís, mi pastor Gregorio Ramos Hernández. Me da un gusto estar aquí con ustedes, meditando en esta palabra, reflexionando, y pues que sigamos pidiéndole a Dios, hermanos, con esta de crecimiento. Sí, pues agradecidos con el Señor, primeramente porque nos invitan a compartir este mensaje de esta manera, como en un diálogo, una plática. Como ya dijimos, es tan importante que tengamos ese crecimiento. Así es, pastor. Crecimiento. Así es. Y esa es la idea, de que podamos transmitir un mensaje de crecimiento. Pues ojalá y se pudieran hacer este tipo de pláticas, no pretendiendo como querer que piensen que somos la eminencia o queriendo lograr un protagonismo, algo. No, Simplemente conversar, ¿no? Esto es como una conversación acerca de un tema y así como fueron fluyendo varias cosas ahorita, también en las personas que van a ver este video después o lo están viendo ahorita, también Dios está tratando con ellos y ojalá pudiéramos hacer esto para que pues siguiera como ampliando el panorama de lo que Dios quiere con su pueblo y desde luego sin decir acá, aquí, vénganse para acá, no, Dios les va a dar el crecimiento ahí donde Dios los ha puesto. Sí, claro, porque la palabra del Señor nos enseña, y es muy clara, tenemos nosotros que dar los resultados de los talentos que nos dan. Y en los talentos que tenemos que trabajarlo es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. No afuera, no, en el Así cuerpo. es. Amén, hermano. Pues, Pues, muchas gracias por la muchas invitación. bendiciones, pastores. Es un privilegio y gracias por su tiempo de poder escuchar y poder aprender de ustedes, hermano, porque para mí es una bendición aprender lo que escuché de ustedes, porque como yo leo y lo veo en una manera que Dios me lo da, pero ustedes, sus puntos, Hay una ampliación. es otra. Y pues se extiende. Incluso si hubiera otro hermano, otro pastor, No, pues claro, él sí, hiciera lo mismo. Entonces, pues muchas gracias, hermanos, en esta noche y bendiciones, hermano, Gracias. desde Matamoros, Tamaulipas. Unas palabras antes Sí, de no, pues agradecer al Señor primeramente por esta pequeña reunión. Amén. Agradecidos con el hermano pastor Elio Solís, que nos visita desde Chilpancingo, Guerrero. Dios lo bendiga, está a días de salir de regreso. Bueno, vamos a estar orando por su amado pastor. Sí, mis hermanos, pues yo agradecido con el Señor, de verdad. Tenía ganas de estar aquí con los hermanos en esta convención. Acabamos de terminar la convención del distrito número 2 y un bonito ambiente y un placer conocer a nuestro hermano Roberto Mendoza. Amén. Yo lo veo así, lo clasifico como un erudito, un hombre que busca profundizarse en las cosas del Señor, un varón de Dios con mucha trayectoria aquí en la organización, la Iglesia Pentecostal Unida Nacional, un maestro y de verdad admirable la actitud que tiene nuestro pastor Gregorio, porque sencillo el hombre, sencillo,
pero Dios ha puesto mucho conocimiento en la vida de él. Así que gracias, pastores, Gracias por a usted, todo lo que han hecho por nosotros. Que el estar Señor se lo con multiplique. Gracias. Amén. Y que fuera una bendición, hermano, que hiciéramos una plática de doctrina, del bautismo, del nombre, así, y que fuera algo, una bendición, pero en el futuro que Dios nos bendiga un día para Siempre hacer esta plática de hay una un manera solo que- Dios y que Dios Claro. un día los bendiga otra vez, hermano, estar Amén. juntos. Entonces, mis hermanos, Dios los bendiga Dios y los vamos a bendiga. hacer una oración para despedirnos. ¿Puede orar, pastor? Amén. Amén. Bendito Padre, Señor, gracias. Dios Todopoderoso. Te Te damos Gracias gracias, por haber Señor, venido. por haber usado nuestras vidas, Padre Señor, Santo. compartir Porque va a haber este personas mensaje, que van a ver este sobre mensaje, conocimiento, Señor, esta plática, esta de charla, crecimiento Padre. para tu obra. Y ellos van a recibir, Que Señor, este crecimiento mensaje para su llegue, vida Señor, al espiritual, corazón. Señor. Dios de la gloria, eres Que tú, desean, Señor, el Dios mantener firme que se manifiesta, el que toca y el que quiere lograr sus firme. propósitos, Padre. Para ti toda la honra y toda la gloria de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios los bendiga.